Muchas gracias, señora presidenta. Esta proposición de ley que nos trae el Partido Popular de reforma del Código Penal para recuperar el agravamiento de las penas cuando se produce multirreincidencia en delitos de hurto y de estafa trae causa de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox del 2021. Una vez más, se da el axioma de que cuando el Partido Popular nos copia, acierta. Este relanzamiento lamentable se ha producido porque, desgraciadamente, hemos perdido 3 años porque se podía haber aprobado en el 2021. Lamentablemente se hizo mal y el Tribunal Supremo, en su Sala Segunda, como ya se ha mencionado reiteradamente, sentencias del 2017 y 2019, dejó sin efecto esta reforma, entendiendo que vulneraba principios del derecho penal como el principio de legalidad, de la proporcionalidad de la pena o la seguridad jurídica. La realidad delictiva en España, tal y como nos ha reconocido el anuario del Ministerio del Interior o la propia memoria de la Fiscalía General del Estado, nos dice, por ejemplo, que en un año se han producido más de 650.000 delitos de hurto y estafa, que representan nada menos que el 68% de todos los delitos cometidos en España, estos delitos contra el patrimonio. Se da la circunstancia, por cierto, bastante repetitiva, cuando hablamos de delincuencia y delitos, que la inmensa mayoría de ese 68% se producen en Cataluña y que además suponen unas pérdidas de miles de millones de euros. La multirreincidencia tiene 3 consecuencias fundamentales. La primera, la desprotección de las víctimas, que sienten que no les ampara el Estado, que no les ampara la seguridad pública. La desmotivación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Poder Judicial, que trabajan sin descanso para detener a esos delincuentes, que al día siguiente están en la calle y que al día siguiente están teniendo que volver a perseguirlos para detenerlos. Y la impunidad de los delincuentes, que se ríen del Estado, se ríen de la policía, se ríen de los jueces y se ríen de esta Cámara y de su Código Penal. Porque lo que se produce es el efecto puertas, es decir, entran por la mañana por una puerta, que es la de la comisaría, y salen al día siguiente por otra puerta, que es la del juzgado. Me refiero a ese tipo de puertas. Hay otras que a muchas de sus señorías les encantan, que son esas puertas giratorias, pero esas son al revés. Salen por una puerta, por ejemplo la del Congreso, y entran por otra puerta, que es la de alguna empresa pública. Los españoles somos conscientes de que en esta legislatura ha muerto Montesquieu, se acabó la separación de poderes, se acabó la independencia judicial y ha muerto la igualdad ante la ley que consagraba el artículo 14 de nuestra Constitución. Porque hay unos, los delincuentes, sí son los menos, pero bien políticos o bien no políticos, estos quedan impunes porque el Código Penal no llega. O bien, si llega, pues no se preocupen, quedan indultados o quedan amnistiados. Otros, la mayoría son los que cumplimos la ley, los que pagamos impuestos y los que, cuidado, como te equivoques, cae todo el peso de la ley sobre ti. Hagámonos algunas preguntas. Primera pregunta, ¿dónde está el problema de esta situación provocada por la multirreincidencia? Pues yo se lo voy a decir, en el consenso progre, porque ha sido ese bipartidismo durante décadas de la PP-PSOE el que ha permitido de manera descarada que esta situación de indefensión se perpetúe durante décadas. Ha habido una conjunción de intereses y ha habido una conjunción de gobiernos. Cuando me refiero al Partido Popular, no hace falta que insista que me refiero al Partido Popular en el gobierno, porque luego está ese otro Partido Popular en las campañas electorales o cuando está sentado en la oposición, que dice cosas que a veces hasta suenan bien. Me refiero cuando llegan al gobierno, cuando tienen la capacidad legislativa de cambiar las cosas. Y ambos, la PP-PSOE, han permitido, uno, la impunidad de los delincuentes con un código penal que establece todo tipo de garantías para el delincuente y deja abandonadas a las víctimas. 2. Los pactos con los separatistas que han desarmado al Estado de Derecho. 3. La ocupación ilegal que han permitido desprotegiendo la propiedad. 4. La desprotección a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Quinto, el desamparo a la justicia en su intento permanente de injerencia política. Y por último, sexto, el olvido de las víctimas, especialmente de las víctimas del terrorismo. La segunda pregunta que nos hacemos. El domingo hubo elecciones europeas. ¿Quién ganó en España las elecciones europeas? La coalición no formalizada del consenso progre del PP y del PSOE. Porque juntos, unos, los del PP con 22, otros los del PSOE con 20, suman 44 eurodiputados, que de 61 son la mayoría. Y ambos votan en perfecta coalición el 89% de las veces. Lo han venido haciendo y como nos ha reconocido, lo han venido haciendo, sí, lo han venido haciendo. Y lo han venido haciendo en todo aquello que afecta a España de manera directa, profunda. Ese consenso progre que, por cierto, negocia y sigue negociando repartirse los jueces del Consejo General del Poder Judicial en Bruselas, ¿sí? Esos que en su consenso progre han aprobado, han aplaudido y lo van a seguir haciendo la Agenda 2030 que arruina a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores. Esos del Pacto Verde que tiene a la sociedad sojuzgada bajo las premisas de ese fanatismo climático. Esos del Pacto de las Fronteras Abiertas. Esos que en esta misma Cámara aprobaron 500.000 ilegales que se van a convertir por el arraigo en 2 millones. Y por cierto, esos mismos que niegan que la inmigración ilegal tiene consecuencias directas sobre la delincuencia, que es de lo que estamos hablando hoy. Y eso lo reconoció el señor Pons en un debate, lo ha reafirmado von der Leyen y no lo ha negado en ningún momento el Partido Socialista. Voy terminando, señora presidenta. Podemos afirmar una vez más que sin igualdad ante la ley, sin eficacia e independencia judicial, sin firmeza ante la corrupción y sin distancia infinita con las políticas de la izquierda, no podrá terminarse nunca con la delincuencia reincidente e impune. Muchas gracias.